Listo. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Buenas noches a todos. Nuestro taller que se llama ¿Quién es Jesús? Y esta sesión se titula Jesús es el abogado. Muy bien. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque tú nos permites, Señor, reunirnos nuevamente, Señor, para estudiar en tu palabra, Señor, para acercarnos más a ti, Señor, a conocerte más a ti. Señor, te pedimos que la enseñanza que vamos a ver hoy, Señor, que nos transforme, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos enseñes lo que debamos aprender hoy, pero principalmente no solo nos quedemos con una enseñanza, sino que sea un aprendizaje para llevarlo a cabo en nuestras vidas. Queremos agradarte cada día más, queremos obedecer tu voluntad, Señor, sobre la nuestra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, decíamos que el título de la sesión de hoy dice Jesús es el abogado. Y bueno, la base bíblica la encontramos en el libro de Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y se las voy a leer. Y dice: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Muy bien. Y bueno, el título de esta sesión que decíamos, Jesús es el abogado, es muy similar, o vamos a hablar cosas muy parecidas a las sesiones donde platicamos de que Jesús es el intercesor. ¿Sí? Es una función muy similar, y ahorita vamos a estar viendo, de hecho vamos a leer algunos pasajes que ya habíamos leído en sesiones anteriores. ¿Sí? Y aquí este pasaje, bueno, nos ofrece muchísimas enseñanzas, y es muy retador, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver todo el desarrollo de la sesión. ¿Sí? Hay mucho que extraer de este pasaje. Y bueno, empieza el pasaje hablando el apóstol Juan, ¿sí? Que se le conoce como el discípulo amado, que era muy cercano a Jesús. Aquí cuando menciona en el versículo 1 de este capítulo 2, dice, mis queridos hijos, y en otras versiones se lee como hijitos míos. Está empleando la expresión de queridos hijos de una forma paternal, de una forma afectuosa. ¿Sí? No está diciendo hijos como diciendo que son inferiores, ¿sí? Sino mostrándoles afecto. ¿Sí? Se sabe que para las fechas en donde el apóstol Juan escribió estas cartas, él ya era muy anciano, ya era muy grande de edad, ya había empleado gran parte de su vida en el ministerio, y muchos de los lectores eran hijos espirituales de él, ¿verdad? Por eso se dirigía a la iglesia, se dirigía a los cristianos como
queridos hijos, ¿sí? Entonces, eh, en este pasaje, Juan, digamos que nos está hablando a todos los cristianos que en ocasiones nos podemos sentir culpables o condenados. Y con estas verdades, Juan nos ofrece confianza. ¿Sí? Cuando tú estás en esa posición, que no es muy extraño que alguien nos sintamos nos veamos en ese escenario, digamos, ¿sí? Porque en ocasiones sabemos que hemos pecado, ¿sí? Muchos de nuestros pecados son conscientes, ¿sí? O al menos nos damos cuenta a veces cuando ya pasó, cuando ya lo hicimos y no estábamos muy conscientes, pero luego los efectos, lo que ocasiona, todos los conflictos que se hacen a partir de cuando cometemos un pecado, siempre hay afectación en los demás, en uno mismo y en los demás. ¿Sí? Entonces, el apóstol Juan está hablando a los cristianos que les decía que se sienten en ocasiones culpables o condenados. ¿Sí? Y hay que recordar, cuando hablamos de Jesús el abogado, es importante que recordemos a Satanás en su papel de acusador. En el libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, se habla del acusador de nuestros hermanos, ¿sí? que se lee muy fuerte ahí en Apocalipsis. Sí, sí, sí. O sea, tenemos al abogado por un lado, es que estamos en el tribunal de Dios, en el trono de Dios, ¿sí? Día y noche. Aquí no estamos hablando de que va a llegar un día en el que Satanás nos va a acusar. No. Apocalipsis dice que está día y noche acusándonos. ¿Sí? Todo el tiempo, esa es la función del enemigo. ¿Sí? El acusador de nuestros hermanos, como se lee en Apocalipsis, y está exigiendo todo el tiempo, él está pidiendo la pena de muerte para nosotros. Y tiene argumentos, porque somos pecadores. ¿Sí? Él es como en los programas, las series de abogados y de policías que vemos, el fiscal, ¿sí? El fiscal siempre es como la parte del acusadora y está el abogado defensor, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos figuras. Obviamente no es una pelea, o sea, no es un juicio, digamos, lo voy a decir de esta forma, no es un juicio parejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un bando ganador siempre. O sea, Dios no ha perdido una batalla y no va a perder a ninguno de sus hijos, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros, o sea, está muy en nosotros en qué bando queremos estar, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero aquí el punto, lo que estamos hablando específicamente es que está Satanás día y noche acusándonos, ¿sí? Con bases, y Jesús está cumpliendo su función de defensor con bases más fuertes, ¿sí? Porque Él ya pagó por nuestro pecado. Y sí, efectivamente, Él pagó por el pecado de todo el mundo, ahorita lo vamos a leer, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Verdaderamente estamos arrepentidos de lo que hacemos, de lo que hicimos, de lo que hemos hecho, o de los pecados que estamos cometiendo todavía en el presente? ¿Sí? Y eso es lo que puede marcar la diferencia. Porque el sacrificio de Jesús es efectivo para todo el que verdaderamente cree. No, no el que tiene la teoría de que supo y que le han dicho que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió, sufrió el castigo, fue crucificado, murió y resucitó. Esa es la historia, la teoría, lo que sabemos que pasó. Pero creer que ese hecho, ¿sí? No solo que sucedió históricamente, sino a lo que me refiero, la distinción que quiero hacer, que lo que nos hace salvos es creer en Él.
y que ese sacrificio es válido para mí. Sí, o sea, verlo como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Él es Dios y Él puede salvarme. Vaya, Él ya hizo lo necesario para salvarme, pero no me obliga a amarlo, no me obliga a creer. Nosotros tenemos que rendirnos a Él. Y esta sesión nos va a llevar a un punto, ¿sí? Que es, a ver, ¿verdaderamente has creído? ¿Cómo vives? Porque a ti nadie te va a decir tú no crees en Dios. Tú te aferrarías a un punto y dirías, no, sí creo. Y de ahí agrégale muchos argumentos, ¿verdad? A mi manera, yo esto, y es un proceso. Pero la Biblia no da espacio para, así es, para esos argumentos, porque muchos de esos argumentos, y creo que lo vamos a ver más adelante de una manera más clara, son yo manteniéndome en mis creencias antiguas y no queriendo arrepentirme. ¿Sí? No. O sea, o sea, no. O sea, el enemigo hace su parte de acusarnos, pero aquí la primera lucha que tenemos es interna. ¿Es verdaderamente le quiero ceder la soberanía de mi vida a Dios o yo quiero ser mi propio Señor? ¿Sí? ¿O quiero seguir viviendo como yo vivía o verdaderamente estoy dejando que el Espíritu Santo me transforme? Lo que se espera es que a medida que conocemos las Escrituras, y aquí, por ejemplo, lo que estudiamos cada jueves, que estas verdades nos vayan transformando. Si yo sigo viviendo igual, solo tengo más información, aguas. O sea, hay que examinarnos, porque eso no es evidencia de que yo tengo a Dios. ¿Sí? Es como dijo, fue Job el que dijo, de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? O sea, es una actitud en la que pudiéramos caer. Yo he escuchado mucho. Yo tengo, por ejemplo, 13 años escuchando del Evangelio, pero ¿y mi vida? ¿Ha sido transformada? Esa conversación va a ser mía y Dios, nada más. A nadie, o sea, podría engañar a medio mundo, pero a Dios no lo voy a engañar. Y es de lo que está hablando de lo que empieza a hablar en este pasaje y lo que se va a desprender de este pasaje, ¿verdad? Porque nos dice en el último versículo que leímos del pasaje, del pasaje inicial, dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y ese parámetro está muy alto. Ojo, ahorita lo vamos a ver. No está hablando de perfección, está hablando de obediencia. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos jamás llegar al nivel que Jesús tuvo, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que Él no tenía, y por eso es que es muy fácil que cometamos errores. Pero eso es un asunto, y otra cosa es yo relajarme y querer seguir viviendo como me dicta mi corazón, mi mente. ¿Sí? O sea, lo voy a decir con otras palabras, hay personas que sí conocen de Cristo, pero lo que hacen es, llevan su vida exactamente igual, nomás le agregan a Cristo, y Cristo no es eso. Seguir a Cristo es, dejo mis creencias pasadas, dejo lo que no empata con la Biblia, y lo que voy conociendo cada semana, que la Biblia me dice que no está bien, lo dejo atrás y ahora sí, ese es arrepentimiento, ese es un cambio de dirección. Arrepentirte de tus pecados implica no solo el remordimiento que me da, porque me hace sentir mal un pecado. Ya si ni siquiera me siento mal, pues todavía es más señal de que no estoy en comunión con Dios. Pero ya estando en comunión, el pecado sí te da remordimiento, te hace sentir mal. Pero no solo es eso, quiero cambiar mi dirección. Porque si yo sigo aferrado a vivir como yo vivía, esa no es una evidencia de transformación. No es una evidencia de que Dios está obrando en mi vida. Y no es porque Dios no lo quiera, sino es porque yo no lo estoy dejando. Quiero seguir viviendo a mi manera. Como dice la canción, ¿verdad? Entonces,
Pero vamos avanzando poco a poco. Dice, cuando nos sintamos de esta manera, o sea, cuando nos sintamos culpables, que nos sintamos condenados, ¿sí? No debemos perder la esperanza, ¿sí? Porque tenemos al mejor abogado defensor del universo. Está a cargo de nuestra causa, ¿sí? Él es nuestro defensor, él es el hijo del juez. Él ya sufrió el castigo por nuestro pecado, en nuestro lugar, ¿sí? Nosotros no necesitamos sufrir el castigo de nuevo, no se requiere. De hecho, no podríamos pagar ni por nuestros propios pecados, ¿sí? O sea, la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios terminaría aniquilándonos, porque esa es la paga del pecado. Entonces nosotros ya no necesitamos sufrir ese castigo y no podríamos hacerlo, pero no tenemos que tener esa preocupación porque nuestro nombre, si hemos creído verdaderamente, nuestro nombre ya no está en el libro de los enjuiciados, de los condenados. Ya nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Pero si es que yo he creído verdaderamente. ¿Sí? No si he escuchado el Evangelio, no si me simpatizan mis amigos cristianos, no si yo si voy los domingos a la iglesia, no si yo voy a los estudios de los jueves, no. Verdaderamente, ¿qué estoy creyendo? Y cómo está obrando esa verdad en mi vida. ¿Sí? Imaginémonos esta escena. Nos estamos encontrando con el creador del cielo y de la tierra. No hay un ser más majestuoso que él, más grande, poderoso, hermoso, santo, puro, fiel, misericordioso, amoroso. Si tenemos un encuentro con ese ser, no es como lógico que seamos transformados. O sea, si yo no estoy siendo transformado es porque no estoy en la presencia de Dios. Es imposible que yo pueda seguir, que yo quiera seguir viviendo igual si estoy siendo expuesto a la presencia de Dios todos los días. Y es voluntario. O sea, Jesús abrió el espacio, abrió el velo. ¿Sí? Físicamente, cuando Jesús murió, si se acuerdan en los evangelios, físicamente el velo del templo se rasgó, ¿sí? Para entrar al lugar santísimo, que era la mera presencia de Dios. Luego, curiosamente, se rasgó de arriba para abajo, ¿verdad? O sea, como dando una muestra de que está abriendo el acceso, ¿sí? Entonces, si tenemos ese acceso a la presencia de Dios todos los días, y yo acudo a su presencia, y acudo a su palabra, y no solo la leo, sino trato de entenderla y de estudiarla, de escudriñar las escrituras, acudo a mi servicio de cada semana, nos reunimos en un estudio bíblico. Si yo estoy, perdón, teniendo esa exposición a la presencia de Dios, es evidente que Dios va a obrar. ¿Sí? No pasaría nada si yo me aferro a que no pase nada, porque Dios no me va a obligar. Dios no me va a obligar. Nosotros vamos a las escrituras todos los días, leemos y está en nuestro interior, ya es un reflejo de cómo está nuestro corazón. Porque luego, ¿qué sucede? Empiezo a ser selectivo. Esto sí, esto no. No, esto no me lo quites. Porque yo así estoy acostumbrado. Y porque yo creo que está bien. Ah, pero la Biblia dice que está mal. No, pero es que, ¿sí me explico? Ese tipo de actitudes, y todos los días te puedes encontrar con algo. La Biblia está hecha, dice que es cortante como espada de dos filos, perdón, que entra hasta la coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia no es un libro que nos va a entretener y vamos a adquirir más conocimiento. No, la Biblia nos va a partir en dos, literalmente como dice, que es una espada de dos filos. ¿Sí? Si la Biblia no crea ese efecto en mí, el Espíritu Santo no está en mí, no me está enseñando lo que Dios me dicta aquí. Y a veces, digo, todos yo creo que podemos hacer un poco memoria y muy fácil podemos recordar
muchos pasajes de los que leemos aquí cada jueves te explican tan claramente que no dejan lugar a duda. ¿Sí? O sea, ya nada más es si realmente yo lo quiero o no lo quiero aplicar. Sí. Pero es una cuestión muy personal. Nadie nos va a obligar a que lo hagamos, ¿verdad? Pero cuando eso pase, cuando realmente estemos siendo transformados, eso va a ser no solo beneficio para nosotros, sino para todos los que están a tu alrededor, en tu casa, en tu trabajo, en este mismo grupo, ¿sí? Eso se espera de nosotros, ¿sí? De eso se trata. En la función de Jesús como abogado defensor, ahí está. Pero yo, como cliente, ¿sí? Como el receptor de ese servicio, es yo cómo estoy viviendo. ¿Realmente estoy interesado? Siquiera reflexiono en eso. Estoy consciente de lo que la Biblia... Si aquí asumimos que creemos todos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra inspirada por Dios. Entonces, si yo leo aquí una verdad, entonces, ¿realmente qué tanto la estoy haciendo parte de mis creencias? Y tenemos que ir sustituyendo. Tenemos muchas creencias que no van apegadas a la palabra. Tenemos que abandonarlas. Nos conviene. O sea, aparte, ni modo que digamos que tenemos mejores ideas de cómo hacer las cosas. Digo, es un chiste, ¿verdad? Pero a veces actuamos así, ¿eh? Ya no es ni siquiera sentido común. No, ya es, yo quiero hacerlo así. Y cada uno vamos a tener luchas en diferentes áreas. No tenemos las mismas batallas, ¿sí? Pero también eso, en general, sí se va mostrando cómo está nuestro corazón con respecto de yo quiero agradar a Dios con mi vida y quiero ser transformado y quiero obtener estos beneficios. Porque eso sí, pues todos queremos ser libres del juicio, ¿sí? O sea, digo, sería muy tonto si alguien dijera, creo que va a haber un juicio, pero me la quiero aventar yo solo por mi cuenta. Pues, ¿qué sentido tendría? O sea, obviamente sería como si alguien se pone en esa postura, porque sí lo puede haber. O sea, aunque parezca algo tonto, pero sí hay personas que de alguna manera están peleadas con Dios, que dicen estar en esa postura y desafían, ¿verdad? Eh, pero no creo que sea la mayoría, ¿verdad? Y si estuvieran en una postura así alguien, evidentemente no conoce a Dios, ¿sí? O la idea de Dios está muy distorsionada. Alguien decía, pero es que ¿por qué Dios tiene que ser el que creó el universo? Porque esa es la definición de Dios, el hacedor de las cosas. Porque aquí no estamos hablando de quién hizo una obra, quién hizo sí, o sea, algo hermoso, bello, cualquier obra del ser humano. No, aquí estamos hablando de toda la creación, empezando por las células, y podemos hablar de muchos temas. Eh, sí, no, es solo lo que hemos descubierto y que hemos podido analizar, pero a veces, yo, no sé, hace unos días, creo que ayer vi unas fotos de insectos, pero vistas hacia al microscopio. Tú dices, wow. Entonces esto no fue obra del azar. ¿Sí? Y todo tiene su función. De hecho, me estoy acordando de un tipo meme o algo que leí, pero meme con mensaje, ¿verdad? Si la abeja por su composición, por su volumen, por su peso, por su forma, no debería volar, pero ella no lo sabe y vuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo en su diseño que está hecho para que, para que funcione. ¿Sí? Muévele tantito al diseño y ya no va a funcionar. Y así, bueno, infinidad de detalles. Me quiero regresar al punto. Aquí estamos hablando de que cuando nos sintamos eh, eh, perdidos sí, condenados, culpables, no perdamos la esperanza.
¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras estemos vivos, nosotros tenemos la opción, la alternativa de ir a Jesús y verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle que Él lleve nuestro caso y nos libre del castigo. ¿Sí? Entonces, eh, cuando estamos unidos a Cristo, estamos seguros en Él. Ese es el lugar seguro. Dice la Biblia que Dios, Jesús, es la roca. ¿Sí? La roca habla de un fundamento, habla de un lugar seguro. Entonces, y él, esa es su función, él nos ama, él está interesado en que nosotros accedamos a esa representación, a ese servicio de defensor. Entonces, nosotros confiadamente podemos acercarnos a él a pedirle que lleve nuestro caso, que nos ayude. ¿Sí? Él ya obtuvo la victoria. Él no tiene que demostrar nada. Nada más, oye, lo que yo ya hice, él es él ha creído en mí. Un paso. Ni tiene que argumentar, ya lo hizo. Él ya ganó ese juicio. Nada más es realmente quien verdaderamente sí quiere acercarse, y acercarse obviamente tiene o sea, el precio por nuestra salvación ya fue pagado. Fue el precio más alto que se podía pagar, que es la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero falta que nosotros queramos pagar el costo de abandonar nuestra vida pasada y vivir como Él desea que vivamos. ¿Sí? Y aquí no estamos hablando de qué opina el pastor, qué opina el maestro, mi brother que me da el estudio los jueves. Es que dice la Biblia. Aquí Dios te está hablando cada que tú abres tu Biblia, Dios te está hablando. Es el único libro en donde está el autor presente cuando tú lo estás leyendo. Porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Y con mayor razón, si estamos unidos en su nombre, dice Él que Él está en medio de nosotros. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Romanos 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Sí? Y estos versículos nos dan esa seguridad, esa tranquilidad de que aun y cuando Satanás sí hace su labor de acusarnos, pero Dios ya nos ha elegido. Y si hemos creído en Él, y Dios mismo nos puso en relación correcta con Él, o sea, el Padre nos pone en relación correcta con Él a través de la obra de Jesucristo. ¿Sí? ¿Está o no está interesado en mi salvación? Por supuesto. Si Él pagó el precio más caro, la instrucción y la voluntad de que Jesús nos salvara fue del Padre. Entonces, ¿por qué tendríamos que dudar? Tal vez la duda está en si yo verdaderamente quiero entregar mi vida, ¿sí? Quiero vivir como Él me dice. Ahí es donde está la disyuntiva, ¿no? Porque creo que todos entendemos que nos conviene ser salvados. El punto es si realmente nosotros queremos sujetarnos no solo al Salvador del mundo, sino al Señor. Por eso la Biblia nos enseña a que debemos aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando decimos aceptarlo como Señor es someternos a su voluntad, o sea, hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, también vamos a recordar lo que dice en Hebreos 7, versículos 24 y 25. Dice, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos.
¿Sí? Esto lo habíamos leído en la sesión anterior cuando hablábamos de Jesús como intercesor. Y aquí nos dice, a ver, mi abogado ahí está, y está presente en todo momento y es para siempre. No es algo que se va a terminar, no es algo que él deja de hacer, es una función que siempre es un beneficio al cual siempre tengo acceso. ¿Sí? Mientras yo tenga vida, ahí está. Mientras tenga aliento de vida, yo me puedo arrepentir de mis pecados, puedo pedirle a Él que interceda por mí. ¿Sí? Y aquí, aunque el propósito del apóstol Juan es mantener a los lectores, o sea, nosotros, mantenernos alejados del pecado, él sabe que en algún momento podemos sucumbir ante la tentación. ¿Sí? Esto no es una invitación a pecar y a decir, tengo el recurso. No, porque si yo tengo esa actitud de ver esto como algo permisivo, ¿sí? Se me permite. Entonces ya no es, eso es evidencia de que no estoy siendo transformado por Dios. ¿Sí? Porque Dios en su gracia ha hecho esta doble provisión para restaurarnos cuando hemos pecado. ¿Sí? Él ha nombrado a Jesús como abogado para interceder por nosotros y también Él ya envió a Jesús como propiciación por nuestros pecados, como sacrificio por nuestros pecados, como, digamos que como la paga. ¿Sí? Entonces, Dios está interesado en nuestra restauración, pero tiene que haber una evidencia en nuestro corazón de que verdaderamente estamos arrepentidos. ¿Sí? No funciona, el cristianismo no es ser mejores personas, no podríamos, ¿sí? Porque en nuestras fuerzas, si algo hemos demostrado durante toda nuestra vida es que no podemos ser buenos. Podremos tal vez ser socialmente como hacer una buena imagen. Sí, aceptados, ¿verdad? Digo, sí hay personas buenas, o sea, que culturalmente o socialmente se dice, mira qué buena persona, pero delante de Dios ya es muy distinto, ¿sí? Porque nosotros, una cosa es la apariencia que damos y otra cosa es cómo está nuestro corazón. Y Dios ve, primero que nada, nuestro corazón, porque a Él no lo vamos a impresionar. A Él, digo, ¿qué, qué, qué tendríamos que hacer nosotros para como sorprenderlo a Él? Es imposible que hagamos nada. Ni los pensamientos, ya antes de que tú los tengas, antes de que salga la palabra de tu boca, Él ya lo sabe. Él ya vio, pues es Dios, Él está fuera del tiempo, Él ya vio toda la película. Él sí sabe si tú te vas a salvar o a perder. Él sí lo sabe, nosotros no. Pero tenemos esta instrucción, o sea, ya tenemos la Biblia que nos dice cómo debemos vivir, ¿sí? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Sí? Entonces, Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados. Esa idea creo que la tenemos todos muy clara. ¿Sí? En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Y creo que esto es muy relevante porque a veces cuando perdemos de vista quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, empezamos a creer que nosotros somos muy buenos, que somos muy amorosos en nuestra naturaleza. Y no es así. No. Y, en sus, y no tanto. Bueno, lo que quiero decir con este comentario es que dejamos de ver que si sale amor de nosotros, es en respuesta al amor que hemos recibido de Dios. De nosotros no puede salir amor, si no es que lo recibimos de Él. Obviamente, tú quieres mucho a tu familia, cuidas a tu esposa, cuidas a tus hijos, cuidas a tus hermanos, cuidas a la gente que está a tu alrededor, ¿sí?
Digo, hasta un animalito lo hace. ¿Sí? Pero ya el amor del nivel de Dios ya es solo es cuando nos exponemos a su amor y nos conectamos a la fuente, recibimos ese amor. Romanos creo que 5:5 que Dios derrama nuestro corazón con su amor a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es esa conexión que la que nos permite ser llenos del amor de Dios. Y ese amor, ese es el que sí digamos que repartimos a, a otros, ¿sí? Incluso a Dios, ¿sí? O sea, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y luego, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero fíjense cómo empieza. De tal manera nos amó que dio lo más preciado para Él, que es su Hijo. ¿Sí? O sea, tú no sacrificarías a tu Hijo por mí, de ninguna forma, en ningún momento, lo sé. Lo sé y me lo merezco. No, no, es que así es, o sea, pero y Dios sí lo hizo. Sí, o sea, y a lo mejor dirías, porque la Biblia lo enseña, o sea, a lo mejor dirías, bueno, por ti no, pero por aquella persona sí. Y aún así, no, no sacrificas a tu hijo por otra persona. Y Dios, que sí conoce nuestro corazón y la totalidad de nuestro ser, dijo, no, sí, yo, y no, por hombres que lo despreciaban. La vida por todo. así es. Pues, O sea, digo, que eso es más, o sea, porque todavía dar la vida, y, bueno, es que, dar a tu hijo por, así es, pero por gente que amas, pero que te retribuyen, pues es incomprensible que dices, bueno, no, pero era, creo que porque te necesito. pues somos nosotros. Sí, 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 sí. Así es. O sea, Ese es el nivel de amor. Cuando dice, porque de tal manera dio Dios al mundo, a eso se está refiriendo. ¿Sí? Juan 3:16 es como el resumen no del Evangelio, sino de todo el mensaje de la Biblia. Dice que si se perdiera la Biblia, pero quedara ese versículo. De hecho, con ese versículo se han convertido muchas personas. Cuando llegan a esa verdad y es wow. Y claro, no la entendemos en su totalidad. Por supuesto que no entendemos, porque nuestra mente no alcanza para ver todo lo que Dios concibió desde la creación bueno, y es posible que también claro, hay un velo en el no creyente. A nosotros ya nos ha sido quitado el velo si hemos creído, ¿sí? Pero el no creyente por eso no lo ve y tú dices, wow, o sea, aquí está la verdad, mira la Biblia y el Evangelio, pero el creyente tiene un velo. Pero no es un velo que Satanás te ponga solo porque te lo quiere poner, sino es tu corazón. Somos nosotros no queriendo aceptar la verdad. ¿Sí? Cuando alguien se pone en una postura así muy radical, y a lo mejor voy a decir algo muy polémico, es un pensamiento mío, pero se pone en también porque he escuchado mensajes, predicaciones al respecto, ¿verdad? Cuando alguien se pone en una posición muy radical, no es porque no entienda lo que se le está explicando, ¿sí? No es porque no entienda lo que Jesús vino a hacer, ¿sí? ¿Sí? Es realmente al final, muchos casos es porque no se quieren someter, no quieren cambiar su estilo de vida, ¿sí? Y más le vale a alguien decir eso. A mí me lo dijo un amigo en una ocasión. Dijo, sí, sí, creo que es la verdad lo que me estás diciendo, pero no quiero cambiar. Yo quiero seguir viviendo como vivo.
Luego ya después la historia es muy triste porque luego él falleció. Este, pues, y creyó o no creyó, porque después hasta se bautizó, muchas cosas sucedieron, pero pues no, o sea, si hay o sea, solo en el día del juicio vamos a saber si nosotros la vamos a librar o no. Así de fácil. ¿Sí? Dice, dice, va a haber muchas sorpresas de, ¿qué onda? Aquí estás. Y otras de, oye, y aquel vato, no. Sí, o sea, digo, no es algo de risa, ¿verdad? Que Dios nos libre de estar en el bando equivocado, pero o sea, lo que quiero decir con esto es, de eso se trata, no es un juego, esto es verdad, va a pasar. Dios es verdaderamente santo, justo, y va a haber un día del juicio y nos vamos a enfrentar a Él. Tenemos el recurso, ahorita es por la buena, es voluntariamente, entregas tu vida, todo tu ser, todos tus planes, toda tu voluntad. Así es. O quieres seguir luchando. Porque, y aparte es todo un caminar. No es nada más, yo ya creí, ya la hice, ahora sí a vivir como decían en una película, en brazos de la dicha. No. O sea, pues precisamente por eso vamos en este proceso de santificación, porque la Biblia nos va enseñando qué se espera de nosotros y cómo debemos vivir. ¿Sí? Entonces, eh, él, Jesús, como abogado defensor, él puede presentarse delante de Dios como nuestro mediador, porque él mismo pagó, o sea, su muerte satisfizo la ira de Dios contra el pecado. O sea, ahí hubo justicia. La paga del pecado es muerte. Dios no se saltó la regla, aplicó el castigo en la persona de Jesús. Así es. Sí, por eso él puede, como él pagó, él puede presentarse y decir, yo ya pagué. ¿Sí? Entonces, él ya pagó la pena de muerte por nosotros. Y de esa manera, Cristo satisface los requisitos de la justicia de Dios y nos quita el efecto de nuestro pecado. ¿Sí? En él somos perdonados y purificados. Fíjense, algunas veces tenemos dificultad, ¿sí o no? Eso yo creo que cualquiera puede decirlo. Tenemos dificultad para perdonar a alguien que nos ha ofendido. ¿Sí? Imagínense cómo sería decirle a las personas, qué difícil sería decirles a todas las personas, estoy dispuesto a perdonarte sin importar lo que hagas. No me importa lo que hagas, te voy a perdonar todo lo que hagas. Bueno, esa es la postura de Dios. Es lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Nosotros batallamos por cosas que nos hacen a nosotros. La ofensa, ¿perdón? Pues es pequeña en el sentido, por supuesto que es muy pequeña en comparación, porque el pecado es más grave porque ofende a Dios. Pero nosotros no lo vemos así. Cuando alguien me hace algo, no estoy preocupado porque esa persona ofendió a Dios. Nuestra naturaleza es primero ver lo que me hicieron a mí. Y por eso mi reacción es incorrecta, porque deberíamos de tener compasión. Y si esa persona comete un pecado contra mí y no se arrepiente, pues no tiene acceso al perdón de Dios. Pero generalmente nos vamos para defender o sea, buscamos nuestra propia justicia, ¿verdad? Pero Dios no es así. ¿Sí? Dios ya nos perdonó sabiendo cómo íbamos a llevar nuestra vida. Por eso se nos instruye, se nos enseña, se nos invita a entregar, como ahorita dijiste, muy buena analogía, entrega las armas. Como dicen en el rancho, ya, ríndete menchaca. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nadie sin importar, fíjense esto, nadie sin importar lo que haya hecho, está fuera de la esperanza del perdón que Jesús ofrece. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él
y entregarle nuestra vida. Pero ahí está el problema, que creemos que nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestras pasadas creencias, nuestras pasadas costumbres, tradiciones, nuestra manera de vivir, vale más de lo que Él me dice que me ofrece. Y empezamos a proteger nuestro tesoro, por así decirlo, que es mi vida, mi forma, mi estilo de vida de 100 años, si bien me va, contra toda una eternidad en la presencia de Dios. Somos muy necios cuando actuamos así. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? O sea, y aparte, que tuviéramos vidas tan, tan hermosas. Digo, no, o sea, no desprecio ni digo que no estoy agradecido, pero me refiero a, En comparación a lo que se nos ofrece. así es, ¿qué podríamos tener en esta tierra? ¿Sí? Que fuera suficiente para decir, no, pues a mí no me interesa la vida eterna delante de Dios. No tiene sentido. Pero a veces actuamos como si eso fuera nuestra, eh, nuestro sentido común. ¿Sí? ¿Cómo podemos estar seguros de que pertenecemos a Cristo? Este pasaje menciona dos modos de saberlo. Si hacemos lo que Cristo dice y vivimos como Cristo quiere. ¿Sí? ¿Qué quiere Cristo que hagamos? El apóstol Juan responde en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan 3:23 dice, y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. ¿Sí? Y esto es importante porque a veces olvidamos esta verdad tan básica, que es que la fe cristiana verdadera se traduce en una conducta afectuosa. Y esta es la razón por la que el apóstol Juan dice que esta conducta afectuosa y amorosa con nuestros hermanos nos otorga esa seguridad de que pertenecemos a Cristo. Porque Dios te, te infunde ese amor por lo que Él ama. ¿Sí? Si yo veo a las personas, no humanamente, sino como hijos de Dios, la tendencia natural de un verdadero hijo de Dios es amarlas y a preocuparme por ellas. Entonces, andar como Él anduvo o vivir como Cristo vivió, no significa, oye, pues sabes que escógete a 12, haz tu equipo de 12 y empiecen a realizar grandes milagros y pues a lo mejor te va a tocar morir crucificado. No, no podemos tratar de imitar la vida de Cristo en ese sentido, porque mucha de su vida se deriva de su identidad como hijo de Dios y su misión de morir por el pecado y el contexto cultural del primer siglo en el mundo romano. O sea, no, vivir como Jesús vivió no se refiere a eso. Sí, muchas cosas que él hizo, pero no en ese sentido, sino para vivir como Cristo vivió en ese siglo, en el primer siglo, debemos seguir su ejemplo. ¿Cuál ejemplo? De su total obediencia al Padre. Él estaba entregado a cumplir la voluntad de Dios. A eso se refiere el vivir como Cristo. ¿Sí? A eso estamos llamados. A veces ni nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tomamos decisiones con nuestro entendimiento. Le pedimos más consejo a un amigo que a Dios a veces. Y mucho de sus mandamientos, de sus principios, la Biblia no son solo reglas para cumplir. No, la Biblia te enseña cuál es el carácter de Dios y a través del carácter de Dios empiezas a desarrollar un criterio para tomar decisiones más sabias. Es la sabiduría de Dios, que Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Y la Biblia te enseña cuál es la persona de Cristo, cuáles son sus enseñanzas. Sí, hay muchos mandamientos muy claros, ¿sí? Este, eh, eh, y de eso se trata el vivir como Cristo vivió, en total obediencia y
una vida de servicio hacia los demás. Porque el rey, el líder, generalmente, culturalmente, o como el mundo lo maneja, es ¿para qué están los gobernantes puestos aquí en el Palacio de Cantera, aquí en el Estado? Ellos es para que les sirvan. ¿Sí? No están puestos para servir. Sí es su función, pero no es culturalmente, socialmente o actualmente cómo se desarrolla un gobernante. El gobernante busca ser gobernante actualmente para servirse de su posición. Muy bien. Entonces, Jesús no vivió de esa forma. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, Él vino para servir. Lo hemos leído en varios pasajes, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Por qué los cristianos caemos en pecado? ¿Y qué ayuda tenemos para vivir como Jesús vivió? Porque ahorita que hablamos de vivir, de que se espera que vivamos en total obediencia, que vivamos con una actitud de servicio hacia los demás, pues no se espera que lo hagamos en nuestras fuerzas, porque no podríamos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Fíjense lo que viene en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Y si alguien lo quiere leer, adelante. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Adelante. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Fíjense, aquí nos habla empieza a hablarnos, estos pasajes que vamos a leer de aquí para adelante, nos hablan del estilo de vida que se espera de nosotros y de cómo debemos ver al mundo. Al mundo, en estos pasajes, se entiende que se refiere al sistema de creencias que van contra la palabra de Dios. Por eso se nos dice que no amemos al mundo. Muchas personas podrían confundirse, ¿cómo? ¿Amo a los demás o no los amo? No, no, no. A las personas ámalas, pero no al sistema que rige actualmente y que predomina actualmente. ¿Sí? Dice, porque cuando aman ese sistema de creencias, no tienen el amor del Padre. Porque el mundo no te enseña a rendirte a Dios. De hecho, lo vemos cada vez más marcado y lo vamos a seguir viendo en los siguientes, en el siguiente tiempo, meses, días, lo que pase. Como todo este sistema del mundo te está bombardeando constantemente con tentaciones, con ideas para que nuestros deseos, ¿sí? Por lo material, por los placeres físicos, las posesiones, los logros, la fama, todo el mundo quiere aparecer, todo el mundo quiere tener una posición. Y no es malo tener una posición de influencia, al contrario. Jesús era una persona, el influencer número uno. ¿Sí? O sea, digo, tan es así que 2000 años después seguimos su ejemplo y seguimos hablando de él. ¿Sí? Pero él no lo hacía para él tener gloria. Él lo hacía para darle gloria al Padre. Así nosotros. Si servimos a Dios, ¿sí? Si de repente grabamos un video y lo subimos a YouTube, no es para que nos vean a nosotros. Es para que para que la gente conozca de Cristo y que lo sigan y que lo busquen. Esa es la intención. Y eso
pues Dios lo sabe, Dios conoce cuál es el corazón de todos. Y nosotros estamos en un modesto espacio de internet en donde nos van a ver muy pocas personas, pero hay personas que están en ministerios muy llamativos y que aún así Dios los usa poderosamente y aún así mantienen esa fidelidad a Dios. Lo hacen para servir a Dios. Entonces, aquí en estos versículos que leímos del libro de Primera de Juan, capítulo 2, se nos advierte que todo lo que el mundo nos ofrece se va a acabar. ¿Sí? Se va a acabar el mundo y todos esos atractivos, fama, posesiones, privilegios, lugares privilegiados, todo eso se va a acabar. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, de lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué caso tiene? Es como la catafixia. Oye, cambio una eternidad para vivir delante de Dios por lo que yo pueda lograr en 100 años. Y Él me va y se me hace mucho. Es una locura. Ni el, ni el más poderoso de este mundo. Hay muchas personas que tienen mucho poder hoy. Eso va a quedar en nada. A la tumba no te llevas nada. ¿Sí? Oye, pero pues eso lo uso para servir a Dios, para la extensión del reino. ¿Sí? Lo entrego y verdaderamente creo en Cristo. Esa persona supo qué hacer con toda esa, lo que el mundo ofrece. A lo mejor nosotros, nuestras tentaciones son otras. ¿Sí? No las riquezas, porque no las tenemos, ¿verdad? Porque dice el pasaje, no hagas tesoros en la tierra. No, pues ese pasaje sí lo cumple. ¿Qué no estoy haciendo? Pero no, ojo, quiero hacer la aclaración. Lo digo como broma, pero no se trata de que no hagamos riquezas. Que no trabajemos, no sobresalgamos. Sí, o sea, a lo que voy es, pudiéramos ser muy pobres y aún así estar cometiendo el error de amar más lo material. ¿Sí? O sea, no se trata de no ser ricos. No, es que rico o con poco o mucho, ¿cuál es tu actitud hacia lo material? Y aquí es parte de lo que se está hablando. ¿Sí? Si amamos lo que el mundo ofrece eso. Los, dice, logros, posesiones, deseo insaciable por todo lo que vemos. Y es una lucha, ¿eh? O sea, aquí hay que ser muy honestos, cada quien con uno mismo delante de Dios. Porque ni modo que no digamos que nos atraen algunas cosas. ¿Sí? Ferrari, bueno, Ferrari, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo siempre lo digo jugando. Pero cada quien tiene sus tentaciones. ¿Sí? Dicen que si tienes para la alcancía, pues tienes para echarle. ¿Verdad? Los que tienen Ferrari no creo que se preocupen por eso. No, yo digo jugando. Sí, entonces se nos está enseñando a eso. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que ver ¿y qué tiene que ver con que Jesús es mi abogado? Porque realmente estoy creyendo en Él o quiero seguir viviendo como yo quiero. Si yo estuviera preocupado por las cosas de este mundo más que por las cosas eternas, aquí estoy dando una evidencia de que no he creído en Cristo y que quiero seguir viviendo como a mi manera, ¿sí? Como dice la canción. Fíjense lo que dice Romanos 13, versículos 13 y 14. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad, promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y aquí esta última parte nos da una clave. Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios. Algo así, hay un dicho popular, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucha razón. Por eso aquí se nos dice, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. O sea, no estés de ocioso. Cuando tenemos esos tiempos de ocio,
Vienen pensamientos inapropiados y del pensamiento luego se pasa a un plan, luego del plan se pasa a la acción y ya se convierte, ya una tentación se convierte en un pecado cuando ya lo realiza. Y aquí es una instrucción muy clara, dice, no se permitan pensar, o sea, estás teniendo pensamientos inapropiados, recházalos. Y la Biblia nos enseña, Filipenses 4:8 me parece, en qué debemos pensar. Luego nos enseña muchas cosas más, pero me parece que ese versículo es muy, no, aplica para eso. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Creo que es Filipenses 4:8. 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Fíjense, ahorita acabamos de leer en Romanos 13, dice, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y en Filipenses 4:8 nos dicen que sí debemos pensar. Todo lo justo, todo lo honorable, todo lo amable. Si ahí, en otra versión dice, en esto pensar. O sea, sí, dice las personas, es que no hay un manual para la vida. No, sí hay un manual para la vida, nomás que no lo leemos. Y si lo leemos, no lo cumplimos. ¿Sí? La idea del manual, la idea de la Biblia es que lo leamos y que seamos transformados por su palabra. ¿Sí? Muy bien, ahora les quiero leer este pasaje. Está un poco largo, pero creo que vale la pena. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. El título del pasaje dice, Vivir por el poder del Espíritu. Gálatas 5, 16 al 25. ¿Sí? Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y está muy interesante toda la descripción y es muy clara. Era lo que ahorita comentábamos. A veces los pasajes son tan claros que realmente no es que no entendamos lo que dicen, es que no queremos obedecer. ¿Sí? Pero me llama la atención al final que dice que los que pertenecemos a Cristo Jesús hemos o debemos clavar nuestras pasiones y nuestros deseos de la naturaleza pecaminosa. Clavar en la cruz es entregar tu vida. ¿Sí? Es, cuando es como morir a nuestra pasada manera de vivir y renacer en una nueva vida por el Espíritu. ¿Sí? Y eso es, o sea, por eso no es, el cristianismo no es yo vivo como vivía, nomás le agrego a Cristo. No es eso. No, es rechazo lo que yo hacía antes, porque la Biblia me instruye a cambiar todo eso y adopto la nueva forma de vivir que el Espíritu Santo me enseña.
Esa es la evidencia de una verdadera transformación. Y cuando nosotros vivimos así, es cuando tenemos esa relación correcta con Dios y podemos presentarnos en actitud de arrepentimiento para pedirle a nuestro abogado defensor que nos defienda, porque hemos creído en Él. ¿Cuál es la evidencia? Mi vida. Oye, que no soy perfecto, oye, que sigo fallando, oye, que me falta mucho. Sí, pero quiero. Estoy dando evidencia, estoy mostrándole a Dios, no a las personas. Porque ante las personas es muy fácil disimular que Dios está haciendo una obra en No, y nosotros. Andrea no viene a la fiesta, no puedo porque No, hablo entre nosotros. No, al mundo no, olvídate. Pero sí lo ven. Sí, y esa es parte de nuestra predicación, nuestro ejemplo. ¿Sí? Hay muchas personas, sobre todo las que están más cerca de ti, que va a ser mucho más efectivo. Creo que esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Es mucho más efectivo la evidencia del cambio que Dios hace en nuestras vidas que lo que digamos. Porque sí, los versículos pues, están impactantes. Tú los lees y quisieras publicarlos todos, quisieras decirlos a todo el mundo. ¿Sí? Yo me acuerdo, tú checa mi Facebook de hace 10 años y era una metralla, ¿verdad? Porque o sea, te fascina la Biblia, pero bueno, ok, sí, la Biblia te atrae, la Biblia te apasiona, te cautiva. Ahora hay que aplicarla. ¿Sí? Digo, vamos es un buen paso decir, creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Creo que es Dios hablando a través de todos estos autores. Bueno, pero ahora es, sométete a ese Dios, que que dé esa evidencia con tu vida de que verdaderamente quieres vivir como él vivió. ¿Sí? El cristiano puede vivir en pecado y hacemos esta distinción entre caer en un pecado y vivir en pecado. Vivir en pecado es mantener una actitud de, oye, yo sé que esto está mal, pero lo quiero hacer. Como me dijo mi amigo que les platicaba hace un momento. Me dijo, híjole, sí, creo y todo, pero yo esto no lo quiero abandonar. Así es, o sea, no sería una evidencia de que hemos sido transformados o de que queremos agradar a Dios. Más bien sería, o sea, si alguien vive en pecado, más bien es una evidencia de que verdaderamente no quiere agradar a Dios. Y fíjense lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Wow. Y ese cómo se enlaza con lo que leíamos hace rato, lo que comentábamos, que una evidencia es que quiero obedecer a Dios y amo a mis hermanos en la fe. Porque aquí dice que todo el que no se conduce con rectitud y quien no ama a los creyentes no pertenece a Dios. no ama a los creyentes. Así es. O sea, ni amas a Dios ni amas a los creyentes. Ni amas a Dios porque no lo quieres obedecer. No lo reconoces como Dios. Tal vez tienes una idea equivocada de un Dios como un líder espiritual, como un líder terrenal, que obviamente no te va a infundir ese temor reverente. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Porque cuando vemos a las personas como lo veíamos, como veíamos antes a los líderes espirituales, ¿sí? Solo veíamos los defectos, porque no
no veíamos una autoridad, como no entendíamos si había o no una autoridad de Dios puesta en ellos. Veíamos más como un sistema religioso. Que sí, lamentablemente, sí hay religiones que tienen todavía este sistema y donde ahí no está Dios. Tienen toda la forma, tienen todas las costumbres, tienen todas las ceremonias, pero Dios no está ahí. Entonces, volviendo a esto, nadie puede decirnos si somos o si no somos hijos de Dios. En lo individual, ¿quién te va a decir, no, es que tú no amas a Dios? Tú te defenderías y dirías, no, sí lo amo. Pero lo que digamos o lo que digan los demás es una cosa y lo que ve Dios en nuestras vidas es otra. ¿Sí? Estos pasajes que acabamos de leer indican que una evidencia de que si amamos a Dios es nuestra manera de vivir. Si hemos aprendido algunos mandamientos y los desobedecemos arbitrariamente por nuestra resistencia o por agradar a otros o por miedo al que dirán, pues deberíamos de examinarnos delante de Dios y entregar esas áreas de nuestras vidas que aún no han sido transformadas. De esto estamos hablando hoy. A ver, tú tienes acceso a un abogado defensor que es Jesucristo si has creído en él, pero ya te has examinado cuáles áreas de tu vida son las que no has entregado y que te están impidiendo poder vivir como Jesús vivió. ¿Qué es lo que nos está impidiendo vivir en obediencia completa a Dios? Cada uno sabemos. Y si no lo sabes, si no estás muy claro, haz una reflexión en eso. Es lo que hoy estamos aprendiendo aquí. ¿Sí? En el día del juicio no van a valer nuestros argumentos personales, ni habrá manera de que nos defendamos delante de la palabra de Dios. Es mejor ir cediendo terreno, ¿sí? Dejando que Dios sea quien dirija nuestra vida día a día. En todas esas áreas, obvio, hay áreas más difíciles que otras, pero más vale que vayamos cediendo, vayamos siendo transformados, que nos entreguemos a, a esa transformación que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero es que es voluntaria, o sea, Dios no nos va a obligar. ¿Sí? Entonces, la salvación no se logra argumentando nuestras buenas intenciones, sino que se hace evidente cuando nos arrepentimos de nuestra pasada manera de vivir y empezamos a vivir como Dios nos manda en su palabra. ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Ya vamos avanzando, ya vamos a la mitad. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Vamos a leer otros pasajes. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Si alguien quiere leer, Tito 2, del 11 al 14. así es. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Amen. Wow. ¿Cuántas verdades acabamos de leer? Fíjense, nos dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Una idea muy general es, la gracia de Dios ya ha sido revelada, es el plan de Dios, ya se nos enseñó. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo que en el Antiguo Testamento estaba como una figura, estaba profetizado, era la sombra de lo que había de venir, acá ya, con la vida de Jesucristo, la gracia de Dios ya ha sido revelada y nosotros tenemos esta gran ventaja.
¿sí? Estamos de este lado de la historia en donde ya se nos dice, mira, aquí está la persona de Jesús, Él hizo esto por ti, así fue el plan de Dios, ¿quieres o no quieres? ¿Sí? Entonces, como esa gracia ya nos ha sido revelada, se nos instruye a que vivamos como Dios manda, que es apartarnos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos, que es muy similar a lo que hemos leído hace rato, ¿sí? Dice que en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Pero no solo eso. Dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, a ver, vive este tiempo pasajero, pero tu esperanza está puesta en que todo esto que estamos diciendo y toda esta gloria de Jesús un día se va a manifestar y vamos a decir, wow, si era cierto lo que leíamos todos los jueves, si era cierto lo que yo leía en la Biblia. Imagínense nada más qué impresionante va a ser ese día. Ese es el anhelo que debemos de tener. Muchas de las tribulaciones o aflicciones que tal vez un día nos toque vivir, no las vamos a poder superar si nuestros ojos no están puestos en ese momento glorioso donde Jesús se ha manifestado ya como el Rey de Reyes. ¿Sí? Eso es parte de la motivación que nosotros tenemos. Para poder vivir como a Dios le agrada, tenemos que pensar en las promesas de Dios. ¿Sí? Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecados. ¿Sí? Pensemos en eso. O sea, la muerte de Jesús en la cruz fue necesaria para librarnos del poder del pecado. Y yo como hijo de Dios, ¿por qué quisiera vivir aferrado a una vida de pecado? Estaría menospreciando el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Esa es No se le daría valor. sí, o sea, y volviendo a lo que decíamos hace rato, si yo quisiera vivir conforme al mundo maligno, pues estaría como despreciando lo que Jesús hizo. Estaría dejando en evidencia que no he creído. Porque nadie que verdaderamente haya creído en el sacrificio de Jesús en la cruz a su favor, despreciaría eso. ¿Sí? A veces perdemos de vista y cometemos errores, pero la Biblia nos dice cómo debemos vivir. Hay que arrepentirnos de lo que de nuestros pecados y regresar a todas estas verdades. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer si pecamos? Fíjense lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. El título del pasaje dice: Vivamos en la luz. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. A ver, ¿me lo repites eso? Si afirmamos que no hemos... Sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Fíjense cómo dice lo último, esto sí lo quiero repetir, el versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. O sea, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de ese abogado defensor que es Jesucristo.
Porque cuando decimos que no pecamos, que no tenemos nada de que arrepentirnos, le decimos a Dios mentiroso. O sea, ¿quién se quiere poner en esa posición de pelearse con Dios y decirle a Él que Él miente? Como que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y es esa actitud que sí pueden tomar algunas personas de cuando dicen, muchos de los que rechazan la existencia de Dios es porque no quieren aceptar que son pecadores. De hecho, es difícil el Evangelio para creerlo tú verdaderamente. Lo primero, así es, lo primero es que tienes que entender que estás separado de Dios y que si es Dios, el creador del cielo y de la tierra y Él pone las reglas y Él tiene muchos atributos, ¿sí? Entre ellos que es justo y que un día va a haber un juicio. Si existe el Dios, si existe Dios, existe el otro bando, existe el mal, ¿sí? Y el verdadero Dios tiene un plan porque es Dios. Él tiene un plan para todas las cosas, para restaurar todas las cosas según su diseño. Ahorita estamos viviendo en la etapa de la caída donde vemos todos los efectos del pecado. Por eso, ese argumento es que los que dicen algunos, es que ¿por qué si Dios existe, por qué tantos niños mueren en África de hambre? Porque es el efecto del pecado. Porque como hombres, y cuando decimos hombres es el género humano, ¿sí? Hombres y mujeres hemos pecado y necesitamos de Dios. ¿Sí? No es, este mundo en el cual vivimos no es la manifestación del reino de Dios. Ahorita no es así. Pero va a haber un momento donde se lleve el juicio y ahora sí, los que sí han creído, Satanás y todos sus demonios, y los que no creyeron se van para un bando, y los que sí hemos creído nos vamos para, para, para la vida eterna. ¿Sí? Entonces, de esto trata, ¿verdad? De esta sesión. Ya vamos a continuar con las preguntas personales, ya vamos avanzando. ¿Sí? Y aquí estamos hablando, hacemos la liga todavía con el mensaje, con los primeros comentarios, que es, para yo tener acceso al beneficio de tener un abogado defensor, Dios espera de mi obediencia y vivir de una forma en la que sea evidente que estoy siendo transformado por Él. ¿Sí? De una manera tenemos que vivir en santidad. Santidad no es perfección. Dios no espera perfección porque nunca lo podríamos lograr. Pero santidad, la palabra santo es separado para Dios. ¿Sí? Y nosotros hemos sido santificados. Somos separados para un fin especial. ¿Sí? El mundo se burla de ti y dice, ay, muy santito. ¿Sí? Esa es una expresión que hemos escuchado mucho. ¿La hemos dicho o no la han dicho? ¿Sí? No que muy santito. Obviamente no es la santidad que el mundo ve. Porque, por ejemplo, en la religión católica le llaman santos a ciertos personajes que son igual que nosotros. Exactamente igual. Obviamente son vidas a lo mejor con ciertas características, con devoción a Dios, ¿sí? No se les quita esa parte. A lo mejor, evidentemente, algunos sí quisieron vivir agradando a Dios o buscando a Dios, pero no son diferentes a nosotros. Solamente hay uno que es totalmente santo y justo, que es Jesús. Para nosotros como cristianos, ¿qué es vivir en santidad? ¿Sí? Vivir en obediencia. Ahora, pregunta personal para reflexión. ¿Tratas tú de vivir en santidad? Vamos a ver qué dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su manera de vivir, a su vieja manera de vivir,
con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces, estamos llamados a vivir en santidad. Y si Dios espera esto de nosotros, no deberíamos de dudar que Él ya nos dio los medios y los recursos para lograrlo. ¿Sí? Muchas veces me parece que en ocasiones nos escudamos más en nuestras debilidades o en la obra del enemigo para justificar nuestro pecado, pero dejamos de lado el gran poder de Dios que nos ayuda en esto. No estamos solos. Ahorita ya leímos en un pasaje anterior que están las obras del Espíritu y las obras de la naturaleza pecaminosa. Si quitas de la ecuación la obra del Espíritu Santo en tu vida, vas a ser un desastre. Pero nosotros como hijos de Dios, dice la Biblia que cuando hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios pone su Espíritu Santo y mora en nosotros. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Y no nos suena que es un recurso poderoso? Claro que lo es. Pero a veces no lo dejamos actuar. Queremos seguir viviendo a nuestra manera y actuar en nuestras fuerzas. No podemos. No podemos. El recurso ahí está, pero Dios no te obliga a ser buena persona. Te da el recurso, acudes a Él. Acudimos a Dios todos los días. Buscamos su presencia, buscamos su guía, buscamos su dirección. Hay que hacerlo. No vamos a poder vivir como a Dios le agrada o no vamos a poder vivir como Cristo vivió si lo hacemos en nuestra fuerza. Eso es un hecho. ¿Ok? ¿Practicas algún pecado? Obviamente es una pregunta que es para reflexión. No se trata aquí de que hagamos una lista, mucho menos. Sí, fíjense lo que dice el libro de Juan 8:34 al 36. Dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. De cierto, digo que todo aquel que hace pecado es esclavo No del es pecado. pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, Seréis seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces, aquí se nos advierte que cuando nos mantenemos en la práctica de un pecado, cuando estamos conscientes de él y que nos mantenemos en eso, nos hacemos esclavos. ¿Sí? Y dejamos, y dejamos de dar evidencia de pertenecer a la familia de Dios. En esa área, nuestro corazón no está entregado a Dios y queremos seguir haciendo las cosas como queremos. Eso es muy delicado. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que no se trata de desanimarnos si hemos caído en algún pecado, pero que sí nos debemos aferrar a la verdad de que Jesucristo es nuestro abogado defensor y que Él nos perdona y nos da la fuerza para vencer y sacar fuera el pecado de nuestras vidas. Pero el recurso ahí está. ¿Acudo a Él o no acudo a Él? Es algo que tenemos que, o sea, digamos que, como dicen, el balón está en nuestra cancha. ¿Sí? Oye, hay algo que tengo que corregir. Bueno, ¿lo quiero realmente entregar a Dios o quiero seguir haciendo las cosas a mi manera? El efecto ahí va a estar y el resultado va a ser notorio. A lo mejor para las personas, a lo mejor para mí, pero sin duda para Dios, ahí va a estar la situación. Y cada uno sabemos las luchas que estamos teniendo, ¿verdad? La vida del cristiano es una constante lucha contra el pecado. No olvidemos que estamos en un proceso de santificación y que Dios espera que tengamos corazones arrepentidos. Él no espera perfección, pero sí espera que nos rindamos a su voluntad. Eso es algo que debemos
tener como nuestro día a día. En cualquier circunstancia se pueden dar esas oportunidades para mostrar, ¿sabes qué, Dios? Sé que esto no me conviene, sé que esto a lo mejor me va a afectar económicamente, o a lo mejor me va a afectar algo, incluso a lo mejor pierdo una amistad, pero es tu voluntad, lo voy a hacer, voy a confiar en ti. Yo sé que tú vas a hacer que esto obre a mi favor, ¿verdad? Vivir en pecado es prácticamente vivir contra la voluntad de Dios. Y me parece que ninguno de nosotros deseamos vernos en una pelea contra Dios, ¿verdad? Su voluntad debe prevalecer en nuestras vidas. A eso estamos llamados, a aprender lo que vemos aquí en las Escrituras y a practicarlo. Si no, ahí estamos, en una pelea que no tiene un buen pronóstico para nosotros, ¿sí? Ahora, hablando de vivir en santidad, de vivir en obediencia a Dios, de vivir como Jesús vivió, te expones a lugares, situaciones o personas que te puedan llevar a pecar, alerta, ¿sí? Dice el libro de Proverbios 4, del 13 al 19. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien, se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. ¿Sí? Huye del camino de los perversos. ¿Sí? No camines por ese camino y obviamente no seas de ellos. Dice la Biblia, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Era la despedida que me hacía mi mamá cada que salía de la casa. Toda la vida me dijo eso. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Mira, ya después les platico. Lo que yo respondía porque yo no era creyente. Sí, primer ejemplo. Ok, vamos a avanzar ya para terminar, porque creo que estar un poco cansado. ¿Le pides al Señor que te ayude en tus debilidades? ¿Sí? Hebreos 2:18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hebreos 4:15 y 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Muy bien. Ya para concluir, entonces recordemos que tenemos un abogado para con el Padre, uno que ha prometido y es plenamente capaz de defender a cada uno que solicite perdón y salvación en su nombre. Dependamos de Él para que abogue por nosotros. ¿Sí? Él es Jesús, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el ungido. Él solo es el justo. Él recibió en su naturaleza libre de pecado. Él recibió la carga de todos nuestros pecados. ¿Sí? Dice el justo por los injustos. Y como fiador nuestro obedeció perfectamente la ley de Dios. Y así cumplió toda la justicia. Él ya hizo todo el trabajo. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, cuando se comprende y se recibe correctamente, pone nuestro corazón en contra del pecado y contra su práctica permitida, su práctica voluntaria.
al mismo tiempo da un bendito alivio a las conciencias de nosotros, los pecadores. Lo repito, el Evangelio, cuando se comprende, se recibe correctamente, tiene el efecto de que nuestro corazón ya no tiende ya no debe tender hacia el pecado, porque ahora queremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque decimos cuando se comprende correctamente, porque pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, y el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Antes yo vivía como quería, ahora que he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, quiero vivir como a Dios le agrada. Y me instruyo en lo que dice tu palabra para ver qué espera Él de mí. Ese es el efecto que se espera. Y yo luche contra el pecado. Antes no luchaba. Antes no podemos hablar de que luchábamos con el pecado, al contrario, nos organizábamos, ¿verdad? Entonces, tenemos un abogado defensor y debemos vivir sujetándonos a su soberanía, demostrándole amor al obedecerle y dar la espalda al pecado en nuestras vidas. Ese es el resumen de la sesión de hoy. Acude a Cristo, pide perdón, pídele que intervenga a tu favor y Él te dará salvación y vida eterna. Amén. Y con esto concluimos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias.